Ahora Abraham reta ese pensamiento y recoge a todo el mundo. Le dice, no, hay una sola deidad. Y esa deidad, nosotros somos los que cargamos esa deidad. Y nosotros somos los que lo representamos. Y nuestra bendición. Shalom mis hermanos, shalom familia. Bienvenidos a una nueva edición de los estudios de la porción de cada semana. Esta semana tenemos una porción bien interesante acerca de la vida de Sara, aunque la porción se llama Hay Sara, que es la vida de Sara. En realidad vemos el relato acerca de cuando Sara fue al descanso con los padres, y ese relato es bien interesante porque no da detalles específicos acerca de Sara y no nos dice. Cuando empieza diciendo la vida de Sara, no nos explica ningún detalle acerca de cómo Sara vivió ni qué fue lo que ella vivió, sino que nos da el resultado de lo que a padre Abraham decidió hacer cuando su esposa, su mujer Sara, muere. Y este resultado es algo que todos nosotros como creyentes debemos atesorar y debemos tenerlo bien cerca de nuestro corazón y bien presente en todas las acciones y todas las actitudes que nosotros tenemos a diario. Así que preste un ratito atención a este programa, a este estudio, y esperamos que podamos ser de mucha bendición para usted. Antes de entrar directamente en la porción que está en el capítulo 23 del libro de Génesis, quiero invitarle a nuestra congregación, a Casa de Israel Yará. Casa de Israel Yará es una congregación de raíces hebreas. Nos reunimos todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Hacemos la convocatoria de la asamblea para que todos podamos unirnos allí en oración, en cántico, en gozo, alegría. No solamente orar unos por nosotros, sino levantar adoración con todo nuestro corazón, con danza, con música, con nuestros labios, adorando al Eterno. Oramos unos por otros y estudiamos la palabra del Eterno, y entonces el servicio siempre termina al caer el sol, y así todos juntos despedimos el Shabbat y hacemos nos vamos a nuestros quehaceres regulares de la semana. Casa de Israel Yará se ha destacado por ser una comunidad de familia, una comunidad en que todos estamos cerca unos de otros, y nos apoyamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros para poder crecer y para poder llegar a ese nivel que el Eterno está pidiendo, de que nosotros como sus embajadores, como creyentes, como sus hijos aquí en la tierra, podamos representar bien su nombre. Claro que sí que estudiamos, claro que sí que vamos a las raíces, vamos al hebreo, vamos a estudiar historia, arqueología y historia del Antiguo Medio Oriente, estudiamos el templo y todo esto para poder entender bien las escrituras y lo que el Eterno quiso decirnos. Pero una de las cosas más importantes que hacemos en Casa de Israel Yará es ese calor humano, esa unidad familiar que compartimos allí todos como familia, porque creo que es más importante el saber que tenemos un lugar seguro donde poder ir y donde poder abrazarnos, donde poder consolarnos unos a otros, porque el mundo no nos ofrece gran cosa, el mundo no nos está ofreciendo lo mejor. Entonces nosotros como creyentes necesitamos un lugar seguro, y eso es Casa de Israel Yará. Así que les invito para que nos visite cada sábado a las 3:30 de la tarde. Aquí en la pantalla siempre aparece la dirección de nuestra página de internet, israelyara.org, también la dirección de nuestra Kehilá, para que venga y se una a nosotros. Así que lo esperamos. También todos los sábados a las 11 de la mañana nos reunimos los caballeros para hacer nuestras oraciones del Saharit por la mañana. Además de hacer nuestras oraciones, hacemos un estudio profundo y conciso de cada porción cada semana. Así que los caballeros también se reúnen ahí a las 11, no solamente en persona, sino a través de Google Meet. Las damas también se reúnen, Mujer de Valor, a través de Zoom. Y todos esos enlaces los puede conseguir aquí abajo en la descripción del video. Así que visítenos acá en Casa de Israel Yará. Hay un lugar bien bueno, bien interesante, una familia bien hermosa que lo está esperando para que nos abracemos y conozcamos al Eterno. Y no solamente eso,
ser conocidos delante del Eterno. Bueno, entrando directamente a la porción en Hayai Sará, la porción, aunque expresa la vida de Sara, no la expresa de una forma directa. Y le voy a decir por qué razón en esta porción el Eterno no nos da esos detalles. Hay algo bien interesante que Abraham vivió con esta mujer, con esta su esposa, su primera esposa, desde que salió desde la tierra de Ur de los caldeos, tomó a Sara en su juventud como su esposa y no tuvieron hijos. Pero Abraham venía ya con un trasfondo, un entendimiento de lo que era el Eterno. De hecho, Abraham fue el que creó la revolución del monoteísmo en su tiempo. En su tiempo existía lo que se llama el politeísmo. Además de que habían otras religiones que, aunque creían en un solo Dios y adoraban un solo Dios, entendían que existían otros dioses. Ese pensamiento se ha mantenido por mucho tiempo, aún hasta hoy en día. Algunas personas leen, por ejemplo, el Salmo 89, leen el Salmo 82, o leen Job capítulo 1, o leen Génesis 1, 28, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo dicen plural. Algunos otros exégetas utilizan el Génesis 1, donde dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Bereshit bara Elohim. Y cuando dice Elohim, algunos exégetas dicen, como dice Elohim, pues eran muchos dioses, porque lo dice en plural. Y utilizan estos pensamientos como para determinar que sí existían otras deidades, que eran deidades menores que las deidades, que Elohim, el Eterno, Jehová, bendito sea su nombre. Entonces, al crear ese pensamiento, colocan a Abraham en una posición de idólatra o de persona que creía en otros dioses, cuando la verdad es que Abraham era un hombre justo, era un hombre que conocía al Eterno Jehová, bendito sea su nombre, era un hombre que vivía con una relación íntima con el único y exclusivo creador de los cielos de la tierra, un solo Elohim. No existe más ninguno. Nosotros en Casa de Israel Yará, y este es su servidor, dentro de mis estudios he podido desglosar, disertar estas cosas poco a poco, y he entendido que la creación, cuando fue hecha, fue creada por un solo Elohim, pero dentro de la creación Él creó todo lo que se llaman los poderes de la naturaleza. Poderes como el fuego, el agua, la tierra, los nutrientes, los elementos, la lluvia, la tormenta, el sol, todos esos elementos, los cuales los hombres, que son los que interactúan con eso, con estos poderes, ¿no? Que interactúan con la muerte, la vida, el sol, la luna, las estrellas, el árbol, la naturaleza, los animales, etcétera, etcétera. Todo lo que nos rodea, el hombre interactúa con eso. Y cuando uno de esos elementos de la creación se convierte en su provisión, digamos, la tierra produce. Usted siembra una semilla, la tierra le devuelve un fruto. O un árbol produce sombra y produce un lugar de refugio, produce frutos. Un árbol produce seguridad, produce madera, puedo hacer habitaciones, casas, lo puedo usar para muchas otras cosas. El hombre, en su interacción con lo físico, comienza a darle a cada poder, si se quiere, ¿verdad?, una característica de deidad. Lo considera una deidad. El sol, si usted se fija en los jeroglíficos egipcios, el sol está caracterizado porque envía saetas, flechas.
y las flechas caen sobre la espalda y la cabeza de los hombres, y por eso el sol se considera una deidad. De hecho, la máxima deidad en el Bajo Egipto era el sol. Claro, dentro del pensamiento egipcio hay un sol, una deidad por encima de todas esas deidades, ¿verdad? Por encima de todos esos poderes, que es el Elohim o el dios Atum, que de ahí viene la palabra átomo. Eso, el dios Atum era el dios máximo. Entonces, el hombre en su experiencia física le da esta característica de deidad a todas estas elementos de la naturaleza. Abraham tuvo una experiencia directa con Noé. Noé le mostró a Abraham el que es el verdadero Elohim, el que le habló a Noé y le dijo: voy a destruir los hombres, y lo halló justo. Y Noé consideró a Jehová como la única deidad, y eso se transmitió sobre Noé, sobre sus hijos, ¿verdad? Cam, Jafet y Sem. Sem se convierte en el líder, porque Sem era el primogénito después de Noé. Entonces Sem se convierte en el líder y se convierte en el portador del mensaje de la única deidad, de que no podemos adorar otros dioses. Abraham hereda eso, y Abraham ahora se maneja con su padre, que vivía en un mundo politeísta, de muchos dioses, muchas creencias, que ya le expliqué cómo es que nosotros vemos esas creencias, cómo los hombres han convertido los elementos naturales en dioses. Por eso es que el escritor del libro de Génesis dice: hagamos. ¿Y cómo que hagamos? Sí, porque entre Elohim, el único Dios verdadero, creó al hombre en el mundo espiritual. Mujer y hombre lo creó. Y luego, con los elementos naturales, lo crea, le forma un cuerpo, ¿verdad? Con la tierra, el fuego. Nosotros sabemos que estamos compuestos de 75-85% agua, y el resto son minerales, y vaya usted a saber todas las cosas de la anatomía del cuerpo. Pero eso no es lo que nos compone, sino que dentro de nosotros está lo que Jehová creó. Dentro de este cuerpo está lo que Jehová creó. Ahora estamos nosotros como seres humanos en una combinación entre lo físico y lo espiritual para poder mantener nuestra vida en la tierra, con la limitación de que somos corruptibles, y al ser corruptibles consideramos todos los elementos a nuestro alrededor de los cuales dependemos del agua, de la comida, de los animales, de la sombra, de la inventiva, de la conexión con el mundo. Al depender de eso, les damos las características de deidad, y nos olvidamos de que hay una sola deidad. Bueno, ahora Abraham reta ese pensamiento y recoge a todo el mundo. Le dice: no, hay una sola deidad, y esa deidad, nosotros somos los que cargamos esa deidad, y nosotros somos los que lo representamos, y nuestra bendición no viene de adorar al palo, adorar a la tierra, a la luna, al sol, a otras deidades. Esa forma de pensar, ese criterio de dioses, o de cosmología, del orden mundial, del orden manejado por deidades, eso fue lo que Abraham retó y dijo: nadie maneja el mundo, nadie maneja la tormenta. Nadie, solamente una deidad es la que creó las cosas para que funcionaran de cierta manera, les dio ciertas características, y por eso viene la tormenta, por eso viene el terremoto, por eso la tierra produce o en lugares no produce, porque un árbol produce porque fue hecho para vivir en una tierra fértil donde hubiera agua que viniera del cielo. Las nubes funcionan porque se evapora el agua con el sol la lleva hasta arriba, la condensación provoca que venga la tormenta, las lluvias, etc. Jehová creó todo así, de esa manera, no para que nosotros adoráramos a eso, sino para que nosotros aprendiéramos a manejarnos en ese contorno como hombres. Pero el hombre dejó a Jehová, y al dejarlo,
empezó la hecatombe, lo malo. Empezamos a tener malas experiencias con el mundo. La tierra no produce, tenemos hambre, matamos un animal, no los comemos. Y cuando se acaban los animales, cuando la tierra no está produciendo, nos vamos en contra unos de otros. Y ahora el valor de la vida se individualiza. Entonces ahora nuestro valor lo vemos hacia adentro en lugar de hacia afuera y consideramos nuestra vida más valiosa que la de nadie. Entonces ahora el hombre se convierte en un egoísta, se convierte en su propio Dios, su propio Elohim, y ahora el hombre empieza a hacer sufrir a otros. Entonces viene la predominancia del más fuerte. El más fuerte, la jerarquía se basa en el más fuerte. Y en los más altos, los más grandes, los más fornidos son los que pueden dominar a los menos afortunados. Y entonces ahí empieza la corrupción del hombre interior, no del exterior. El exterior es lo que interactúa con el medio ambiente y necesita sobrevivir. Pero el interior se corrompe, y Abraham entendía estas cosas, porque Padre Abraham, empezó a mirar al hombre ya no desde el punto de vista corruptible. Dentro de su interior empezó a ver al hombre como la creación del Eterno. Entonces empezó a encontrar su lugar. Y al Abraham empezar a encontrar su lugar, él empieza a proteger lo que le rodea. Ahora, habiendo dicho este fundamento, Sara ahora se une y es parte de este pensamiento. Sara comienza a apreciar lo que está a su alrededor. Abraham le instruye y la guía y ella camina con él y se ponen de acuerdo al punto de que Sara accedió y aprobó llegar a Egipto y tener confianza en el Eterno. Cuando Abraham le dice: mujer, cuando lleguemos ahí dices que eres mi hermana. Y ellos los dos confiaron. Sara confió. Sara, hay algunas series que presentan a Sara como que molesta con Abraham porque la vendió. No, Sara tenía confianza en el Eterno. La misma confianza que tenía Padre Abraham. Padre Abraham tuvo tanta confianza en el Eterno y lo consideró su Señor al punto de entregar a su propio hijo. Capítulo 17 y 18 de Génesis nos cuenta la historia de esa relación de Abraham cuando a sus 99 años se circuncida y luego el Eterno le dice: vente, entrégame a tu hijo. Y después de esa experiencia que vimos la semana pasada, pues usted ya la conoce. Ahora Sara se convirtió también en una mujer que confió en el Eterno junto con su marido. Eso es lo que nos da a nosotros esa idea de que Sara no solamente estaba ahí como una mujer sometida y esto, sino Sara también confió en el Eterno. No tanto, porque Sara se rió cuando los ángeles, ¿verdad? Cuando vinieron aquellos 3 hombres y le dijeron a Abraham: en un año, de aquí a un año tú y tu esposa y tú van a tener un hijo. Y Sara se rió en la tienda. Abraham se rió también. Abraham, el Eterno le habló y le dijo: vas a tener un hijo, te daré descendencia. Y Abraham, siendo viejo, dijo: ¿qué voy a tener yo descendencia siendo viejo? Y se rió. Y Sara luego, los dos estaban a la misma capacidad, al mismo nivel. Los dos podían creer, los dos el Eterno los usó. A los dos el Eterno les dio una vida suficiente para confiar, creer. Y ellos creyeron y confiaron y trabajaron juntos. La vida de Sara está reflejada en caminar junto a Abraham, confiar en Abraham, creer en lo que Jehová depositó en Abraham y en ella, y los dos caminar hacia la misma dirección. Y eso me lleva a el capítulo 20. Dejo buscárselos aquí. En el capítulo 24. Estoy en Génesis capítulo 24. Déjame
Se me pasó. Déjame poner la Biblia rapidito para que lo vean donde estoy buscando. Capítulo 25. En el capítulo 24, perdón. Y quiero que vean en esto. Vean esto. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí que los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Mire qué bien, mire qué maravilla. Isaac trajo a la tienda a Rebeca, de la tienda de la madre de Sara, y la tomó a Rebeca por su mujer, la amó y se consoló después de la muerte de Sara. ¿Por qué les leo esta porción sin haberle leído todo el contexto? Acuérdense que estamos hablando de la vida de Sara. Estamos desglosando la vida de Sara. Entonces, yo les hablé de la revolución que Abraham había creado en su tiempo. Les hablé de que Abraham confió y que Sara confió y que ambos caminaron juntos. Y la vida de Sara está expresa no solamente en esos tiempos de confianza, sino en que cuando Abraham manda a buscar a Rebeca, que está en este mismo capítulo, ¿verdad? El capítulo 24, cuando él manda a buscar a Rebeca, le dice a su siervo: ve a buscarme a esposa para mi hijo allá en la casa de mi padre, no te detengas, no permitas que mi hijo se case aquí con ninguna mujer, ve y busca la esposa allá en la casa de mi padre. Él sabía que en la casa de su padre su hermano Nacor había tenido hijos, entre ellos a Betuel, y también sabía que Betuel había tenido a Rebeca y a otros hijos. Él, conociendo qué es lo que está pasando en su casa, la casa que él dejó, manda a buscar familia allá. Cuando consiguen a esa esposa y ella regresa y su hijo Isaac se encuentra con ella, mire, hermano, no cualquiera podía entrar a la tienda de Sara, porque esa mujer hasta ese tiempo había sido llorada, había sido extrañada, había lamento en la casa de Abraham, había lamento en la casa de Isaac. Isaac no tenía consuelo porque su madre se había ido. ¿Qué hijo llora de tal magnitud a su madre cuando se fue? ¿Qué hijo protege la casa de su madre, la cama de su madre, la tienda, ¿verdad? Por así decirlo, al punto de que pasaron días, no se sabe cuánto tiempo pasa, en que Isaac está sin consuelo por la pérdida de su madre. Es porque Sara tenía una calidad de vida que no solamente inspiró a Abraham a mantenerse firme creyendo al Eterno igual que ella, los dos. No solamente inspiró a su hijo Isaac a mantenerse firme criando a su hijo también en el temor y en el camino del Eterno, un solo Elohim, sino que para poder Isaac casarse con una mujer tendría que tener los atributos de su madre, y la encontraron. El siervo como cuenta la historia, usted lo va a leer, ¿verdad? El siervo de Abraham fue hasta la casa de Nacor, su hermano, el hermano de Abraham, y fue y cuando Nacor llega aquí a la zona, al área de Harán, y quiere encontrar a esa muchacha, él ora al Eterno, ora pero con pasión: Señor, Padre, por favor, prospera mi camino.
que yo pueda encontrar a esta muchacha que vengo a buscar, pero que sea una muchacha con las cualidades de mi amo Abraham, que sea una mujer que tenga estas y estas cualidades. No está pensando en cualidades físicas, sino en cualidades de carácter. ¿Por qué en cualidades de carácter? Porque todos los hombres corruptos y corruptibles pensaban siempre en la influencia de lo exterior y no en la naturaleza interior. No es la influencia, la interior, porque Jehová puso de su vida en nosotros. Lo que cambia y molesta o lo que nos separa del Eterno no es nuestra naturaleza interior, es la influencia exterior. Y esa influencia exterior, nosotros por ser cuerpos, estar viviendo en cuerpos corruptibles, nos dañamos, o no digamos que dañamos. ¿Quién puede dañar la naturaleza de Elohim? Cubrimos esa naturaleza interior y ponemos capas sobre ellas, capas de dependencia, de necesidad. Yo quiero hacer esto, yo prefiero esto me es más conveniente, así voy a estar mejor, no, nadie me va a molestar, yo soy el que puedo, yo me puedo proteger, yo, allá otros. Pero Abraham rompió con ese sistema de pensamiento y dejó que la naturaleza interior, lo que en lo como Dios nos creó, lo que Dios hizo por nosotros, lo que hay dentro de ti, esa luz que está dentro de ti, Abraham la dejó salir y dejó que permitió que los hombres pudieran ser bendecidos, pudieran conocer al Eterno. Lo impartió en Sara. Y después dijo, mi hijo no se va a casar con una cualquiera mujer, como pasó con los hijos de Caín. Mi hijo se va a casar con alguien que yo sé, que tiene una experiencia con el Eterno, que nosotros vivimos esta experiencia y que la traemos para mejorar el mundo, para hacer tikkun olam. Rebeca cumplió con esas expectativas. Y Rebeca era la candidata ideal para Isaac. Al punto de que cuando el siervo vio que la muchacha llegó y sirvió y le dio agua a él, no solamente a él, sino a sus camellos, sin haberle preguntado. Le dijo, te voy a dar agua a ti, pero también a tus camellos, porque sé que tú llevas un viaje largo. Y después él le pregunta, ¿quién eres tú? Y ella le dice, yo soy Rebeca, hija de Betuel. Y aquel siervo se adoró al Eterno y gracias, Padre, me diste la bendición, prosperaste mi camino, gracias. Y ahí nos dimos cuenta cuánto la vida de Sara había influenciado a toda esa gente. Desde Abraham, Sara. Rebeca regresa. El siervo la toma y la retorna. Y cuando llega donde Isaac la toma como esposa. Así que la vida de Sara no concluyó con su muerte, sino que ahora se pasa el legado, se le pasa a Rebeca. Y ahora Rebeca tiene el legado de lo que Sara hizo, de cómo ella vivió, el legado de lo que ella es. Voy a terminar con las palabras del libro de Corintios. Primera de Corintios. Esto es lo que vence la muerte. Escuche bien. Deja poner la Biblia aquí. Dice en el libro de Corintios. Deja ponerle un poquito más grande la letra para que podamos leerlo. ¿Qué dice? Ahí. He aquí, dice Pablo, Primera de Corintios capítulo 15, verso 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredar la incorrupción. Y ahora Pablo viene y lo explica. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final.
porque sonará la trompeta y los muertos en el Mesías serán resucitados. Los muertos serán resucitados sin corrupción. Esa es la parte importante. Y nosotros seremos transformados. ¿Transformados a qué? Sin corrupción. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte. De hecho, aquí la palabra muerte es la tumba. En victoria. Sórbida es la tumba en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, la tumba, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado. Quiere decir que en la tumba tiene un aguijón. Y usted sabe lo que es un aguijón, ¿verdad? Que es lo que tienen las abejas y las avispas o los escorpiones y las arañas. Tienen un aguijón, una aguja que con eso te pica. Y cuando ese aguijón te pica, pone en ti el veneno, la muerte. La muerte tiene un aguijón. Y ese aguijón de la muerte se llama pecado. Cuando usted peca, usted falla al Eterno, la muerte le está inyectando el veneno a través del pecado. ¿Okay? El sepulcro le está inyectando el pecado. Y el poder del pecado es la ley. ¿Cómo que la ley? El pecado tiene poder en la ley. Pablo lo explicó claramente en el capítulo 7 de Corintios. Se lo voy a poner aquí para que lo vea. Vamos a buscar la Biblia rápido y buscar aquí en Romanos capítulo 7 para que lo tengamos claro, ¿verdad? Dice aquí: habla hermano con los que conocen la ley. Esto es importante, que conocer la ley para poder leer a Pablo. Entonces aquí dice: porque mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley. ¿Vieron ahí? Las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para la tumba, la muerte. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos lo nuevo en el Espíritu. Ahora Pablo dice, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la ley es pecado? No, la ley no es pecado. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente, y este es el poder. Este es el poder de la ley, el poder del pecado. Yo no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo que? Sí. Si no hubiera quien condenara el pecado no tiene ninguna realidad, ninguna conciencia. Nosotros no tendríamos conciencia de lo que es pecado, no entenderíamos eso, y por eso pues seguimos pecando y seguimos muriendo, pecando y muriendo. En capítulo 5 Pablo explica y dice bien claro, pero en el capítulo 2 de Romanos, que la gente seguía muriendo, aún los que no pecaron como pecó Adán, que no tuvieron la transgresión de Adán, seguían muriendo. ¿Por qué? Porque no conocían lo que es pecado. Pero una vez se vino la ley, el pecado reina desde desde Adán hasta Moisés. Y ahora el pecado, cuando llega Moisés, el pecado no reina, pero sí adquiere un poder. ¿Y cuál es ese poder? El poder de la conciencia. Ahora sabemos. Volvamos otra vez a
Primera de Corintios 15. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley, ¿verdad? ¿Cuál es el poder que se adquiere por medio de la ley en referencia al pecado? El estar consciente del pecado. ¿Ok? Pero gracias a Elohim, quien nos da la victoria por medio de Yeshua, nuestro Adón. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la buena obra del Adón del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Se los dije desde un principio cuando comenzamos a hablar. Con esto resumo. Los hombres crean Elohim de los poderes naturales porque interactuamos con la naturaleza. Tocamos, olemos, sentimos, lloramos, vemos la lluvia, nos emocionamos, vemos los atardeceres, qué hermoso, ¿verdad? Algunos se levantan bien temprano para ver salir el sol y qué hermoso. A algunos les encantan los días de lluvia. A mí me encantan los días de lluvia. A algunos no les encantan los días el invierno. Ahora estamos en un tiempo hermoso aquí en la Florida, donde nosotros vivimos. Hermoso porque estamos en otoño. La temperatura está entre los 50, 60, 70 grados. Nos ponemos nuestras botas y nuestros suéteres. Nos encanta. Y cuando viene el verano nos gusta porque vamos a la playa y el sol. Es hermoso. El hombre interactúa con la naturaleza y en este cuerpo corruptible del que Pablo mencionó, esa interacción llevó al hombre a adorar lo físico. Y al adorar lo físico se corrompió cuando pensó en sí y en su propio placer. Pero ahora, pronto, esto que es corruptible, le dirá a la tumba, al Seol, a la muerte, porque la corrupción lleva al pecado, el pecado lleva a la muerte. Ahora diremos, muerte, ¿dónde está tu poder contra mí? El pecado ya no mora en mí, ya no puede dar fruto en mí, ya no me puedes envenenar con tu pecado. Ahora yo he descubierto que dentro de mí hay una naturaleza superior y que todos estos poderes naturales, yo no voy a adorar estos poderes. Mi adoración exclusiva va para Jehová, bendito sea su nombre y su reino para siempre. A Él va mi adoración. Yeshua nos mostró esa vida. Yeshua abrió una puerta, abrió un camino tan diferente a lo que aquellos hombres santos trataban de descubrir y se sobreprotegieron porque hicieron a la religión, la hicieron un Dios, la hicieron otro Elohim. Y al hacer la religión otro Elohim, también oscureces esa luz que está dentro de ti. Y no andas en el camino de Jehová. So, hermano, hoy les invito para que ustedes mismos también rompan esas capas, esos layers, esas coberturas de religión, de corrupción, de amarte a ti mismo más no más, sino amarte a ti mismo de una forma no saludable. Considerarte a ti por encima de todos los demás en vez de primero que todos los demás. Tú tienes que estar bien para poder servir a otros. O tú tienes que comerte tu plato de comida, tienes que hacer tu ejercicio, tienes que equiparte espiritualmente, tienes que hacer tus oraciones, porque tienes que estar capacitado para ir y servir, no para servirte, para servir a otros. Rompamos con esa cadena, descubramos nuestra verdadera naturaleza, descubramos esa luz que está dentro de nosotros y vivamos la vida de Sara.